Hola amigos, muy buenos días. El día de ayer dijimos que Dios no busca el juicio, sino busca nuestro arrepentimiento. Y la parte que vamos a leer hoy en la segunda parte del capítulo 2 del profeta Joel nos va a permitir comprender un poco mejor lo que Dios está haciendo. Porque en las escrituras se nos revela que Dios está cumpliendo un plan redentor que tiene inicio desde el mismo momento en que Dios le da una promesa a Adán y Eva diciendo que de la simiente de la mujer se levantaría alguien que aplastaría en la cabeza a la serpiente. Inicia el plan redentor de Dios, inicia su ejecución. Y la Biblia es la historia de cómo Dios va a ordenar la vida del hombre para poder cumplir ese plan. Y lo que hace el profeta Joel es ahora abonar en ese plan redentor y explicarnos qué es lo que Dios está pensando, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos y lo que Él va a hacer dentro de ese plan redentor para nosotros. Mire, leemos en Joel capítulo 2, versículo 18 en adelante. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Y le respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos, y no volveré a entregarlos al oprobio entre las naciones. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Ahorita continúo leyendo, pero déjeme ir al primer versículo que he leído ahora. Dice en Joel 2:18: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Mire, dentro del plan redentor de Dios, esto se cumple así. Dios ha advertido al hombre que su desobediencia acarrea su juicio. Y el juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios se ha cumplido en diferentes momentos de la historia y está próximo a cumplirse de manera definitiva en lo que se llama el gran día del Señor. Pero en eso Dios está buscando el arrepentimiento. Quiere que las personas nos volvamos a Él. Y lo dije cuando leímos el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 1, Jesús inició su ministerio diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Lo que Dios está buscando es nuestro arrepentimiento. Y lo primero que Dios hace, dice, el Señor mostró amor por su tierra. ¿Cómo muestra Dios su amor por su tierra? Dice Pablo que lo muestra entregando a su Hijo Jesucristo, que va a la cruz del Calvario, muere por nosotros, y dice aquí, y perdonó a su pueblo. Sí, nosotros tenemos el perdón de Dios a través del Señor Jesucristo. Vea cómo en este versículo 18 se está haciendo un pequeño resumen de la obra salvadora que Dios está haciendo. Y miren, del mismo capítulo 2, el versículo 17 que leímos antes decía: lloren sacerdotes, ministros del Señor, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues tu propiedad al oprobio, porque para que las naciones no se burlen de ellas. Y enseguida dice: entonces el Señor mostró su amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Queridos amigos, aquí está la sustancia del mensaje del profeta Joel. El profeta Joel está incluido en el canon de los profetas porque su mensaje tiene que ver con el plan redentor de Dios que se inicia su ejecución desde el Génesis y va a concluir en la venida del Señor Jesucristo. Y lo que él está diciendo ahora es cómo Dios derrama desde el cielo su bendición por aquellos que se arrepienten, por aquellos que son perdonados. Y dice: les enviaré cereales, vino nuevo, aceites, porque anteriormente había hablado de hambruna, había hablado de escasez, había hablado de que no quedaba alimento. Y dice: alejaré de ustedes a los que vienen del norte, es decir, a los reinos que habían venido a atacar la ciudad de Jerusalén, y de los que están por venir todavía para someterles a la esclavitud. Ahora sigo leyendo para ustedes versículo 22. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estopa reverdecerán, y los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza.
Alégrense, hijos de Sión, regocijen el Señor su Dios, porque a su tiempo les dará lluvias de otoño, les enviará la lluvia y la de otoño y la de primavera como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y aceite. Yo les compensaré a ustedes por los años en todo lo que lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes y las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Este pasaje tiene mucha riqueza, mucho contenido. Primero porque miren, dice versículo 22, no teman. Versículo 23, alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará lluvias de otoño. Habla de que nuestra comunión con Dios va a impactar nuestra forma de vivir. Y la manera como lo impacta es dándonos alegría y dándonos confianza en lo que Dios es y en lo que hace a favor de nosotros. Y por ejemplo, versículo 26 dice, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios. Claro, es que Dios sabe que nosotros, humanos supeditados a un tiempo y una realidad, si no tenemos ni los alimentos del día, pues obviamente vamos a padecer hambre, vamos a vivir en agonía, y esa hambre y esa agonía nos va a impedir disfrutar de la vida que tenemos. Así es que dice, ustedes comerán y se saciarán y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nuestro gozo viene de lo que Dios es y de lo que Dios hace por nosotros. Y vea versículo 27, si usted tiene su Biblia, subráyelo porque es un versículo memorable. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Si nosotros leyéramos solamente la primera parte del profeta Joel, donde se habla de las langostas que van a acabar hasta el último grano de alimento y toda la destrucción que vendrá, pues obviamente sería un libro muy deprimente. Pero cuando seguimos leyendo, y por ejemplo en esta parte del capítulo 2, encontramos esta hermosa joya donde dice, entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, en medio de su pueblo. El propósito de lo que Dios hace es que al final podamos regresar a un espacio como el que Adán y Eva tenían en el Edén, en donde el hombre podía encontrar su gozo y el propósito de su existencia en Dios y delante de la presencia de Dios. Así es que Dios va a hacer lo que se llama una obra redentora. Eso es lo que nosotros alabamos de Dios, que Él nos salva, Él nos rescata, porque nosotros vivimos de manera similar antes de venir a Él, como lo narra en la primera parte del capítulo 1, en la primera parte del capítulo 2, viviendo en medio de la hambruna y de la necesidad y de la enfermedad, pero Él habla de una redención, y en esa redención de entrada no faltará el alimento, y eso producirá gozo en nosotros y nos podemos gozar de que Dios permanece en medio de su pueblo. Versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijas y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, aunque llegue el día del Señor. Antes de que llegue el día del Señor grande y terrible, y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Esto, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén en el Pentecostés, Pedro se levanta delante de sus hermanos y les recuerda esa profecía que había dado Joel. Solo quiero resaltar, derramaré
mi espíritu sobre las personas, y los hijos y sus hijas profetizarán. ¿Qué significa esto? La presencia de Dios en nosotros. El Señor Jesucristo vino para obrar la obra de redención y que podamos tener el perdón de nuestro pecado. Pero en ese Dios trino que creemos, el Espíritu Santo juega un papel tan importante, porque hoy día quien mora con nosotros y en nosotros es el Espíritu Santo. Dios el Padre, el Señor Jesucristo, planean y ejecutan la obra de redención, y el Espíritu Santo ahora obra en nosotros consolidando la obra de salvación. Queridos amigos, el tiempo se me ha ido rápido porque tiene muchísimo contenido este pasaje, pero simplemente quiero preguntarte, ¿tú ya estás viviendo esta redención planeada y obrada por Dios? ¿Tú ya estás viviendo bajo la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Si no lo has hecho, es tiempo de arrepentirte de tu forma de vivir ingrata, rebelde y autónoma, lejos de la presencia de Dios. Necesitas venir a Él, pedir perdón, reconciliarte con el Padre a través de Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo vendrá a tu vida y vendrá un tiempo de regocijo, porque Él estará en medio de nosotros. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos esta profecía que nos diste a través del profeta Joel. Yo ruego, Señor, que las personas que miran este video, si no lo han podido experimentar, que puedan hacerlo así, que vengan a la salvación a través de Cristo y puedan experimentar el gozo de tenerte como su Dios y tener el gozo de vivir con la presencia del Espíritu Santo en su vida, que les guíe en el día a día. Derrama de tu Espíritu en tu pueblo, derrama de tu Espíritu en nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.